Buenos días, hoy vamos a repasar el capítulo 14 de llamado nervio óptico del BCSC de Patología de la Academia Americana de Oftalmología. Empecemos con la topografía. El nervio óptico se divide en 4 segmentos: un segmento intraocular, intraorbitario, uno intracanalicular, intracraneal. Un punto anatómico crítico es la lámina cribosa. Justo posterior a ella inicia la mielinización por los oligodendrocitos. Por eso es que el nervio posterior es más grueso que la cabeza del nervio óptico. Además también está envuelto por meninges, la dura, la aracnoides y la pia madre, lo que explica su continuidad con el sistema nervioso central y su relación también con procesos meningios, infecciosos, incluso neoplásticos. En el corte transversal podemos ver fascículos de axones separados por septos viales fibrovasculares. Este arreglo es importante porque en cualquier proceso que engrose la meninge, aumente la presión del líquido cefalorraquídeo o genere compresión, puede alterar la perfusión y la conducción axonal. En otras palabras, la histología explica por qué la compresión, la infiltración meningia o la inflamación pueden traducirse en pérdida visual. Hablando ya un poco sobre anomalías del desarrollo, aquí destacan el coloboma y el optic pit. El pit suele verse como una depresión pequeña en el disco y se asocia con un defecto estructural en la región de la lámina cribosa. Incluso puede haber herniación de retina displásica hacia el defecto. Lo más relevante clínicamente es la maculopatía asociada. Puede haber líquido subretiniano o una esquisis macular que se documenta bastante bien con el OCT. La conducta aquí se individualiza según los síntomas y la afectación macular. Inflamación del nervio óptico. Esa tabla da una clasificación un poco práctica. Primero tenemos la neuritis óptica, típicamente una desmielinización o un daño glial que produce una necrosis de astrocitos. Ahí tenemos varios ejemplos como la encefalomalitis desmielinizante aguda, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica o una enfermedad por la mielina, la glicoproteína de mielina de los oligodendrocitos, etc. También tenemos la perineuritis, cuando predomina una inflamación de las leptomeninges alrededor del nervio. Aquí es una infiltración de las meninges por leucocitos polimorfonucleares, y también hay diferentes enfermedades como granulomatosis con polingitis, una enfermedad por inmunoglobulina G. Tenemos la neuroretinitis, que es una combinación de inflamación de nervio y retina. Aquí está los ejemplos son más infecciones como Bartonella, enfermedad de Lyme. Ya tenemos la sarcoidosis que también puede afectarlo, y tenemos la meningitis o también cuadros de hipertensión intracraneal donde el nervio se afecta de manera secundaria o mecánicamente. Esa estructura nos puede ayudar a pensar en etiologías desmielinizantes, granulomatosas y también infecciosas. Como infecciones tenemos la criptococosis. Esta puede diseminarse desde el pulmón al sistema nervioso central y comprometer la meninges y el nervio óptico.
En inmunocomprometidos puede haber una carga fúngica importante como respuesta inflamatoria relativamente limitada, lo que explica por qué las presentaciones pueden ser severas. El manejo es sistémico con antifúngicos y debe combinarse con una evaluación con infectología y neurología. Además, también siempre hay que considerar una evaluación y un manejo de la presión intracraneal si hay datos de meningitis. En la neuritis óptica desmielinizante, el daño principal es la pérdida de mielina, típicamente retrolaminar, con macrófagos que pueden fagocitar la mielina. Esto produce un bloqueo de conducción y déficit visual. En clínica pensamos en pérdida visual subaguda, dolor con movimientos oculares y un defecto pupilar aferente. La resonancia y el contexto sistémico nos van a orientar si estamos ante un espectro tipo esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. La neuropatía isquémica arterítica es una urgencia oftalmológica. La vasculitis granulomatosa destruye la lámina elástica interna y produce hiperplasia de la íntima, estrechando la luz y causando isquemia del nervio óptico. La regla aquí es práctica. Si la sospecha clínica es alta, se pueden iniciar esteroides de inmediato para reducir el riesgo del ojo contralateral. La biopsia de arteria temporal se idealiza dentro de 10 a 14 días tras iniciar el esteroide. Una infección granulomatosa como la sarcoidosis puede comprometer el nervio óptico por inflamación granulomatosa no caseificante, a veces con afectación meningia. En clínica frecuentemente coexistirá con uveitis, vitritis o lesiones retinianas y siempre debemos buscar un compromiso sistémico. El tratamiento suele empezar con esteroides sistémicos y si hay curso crónico o refractario, inmunomodulación. También puede haber una atrofia del nervio óptico. La atrofia es la vía final común de muchas agresiones. Una de ellas es el glaucoma, pero puede ser producto también de inflamación, isquemia, compresión, toxicidad y glaucoma. Histológicamente hay una pérdida axonal de mielina con degeneración retrógrada o anterógrada y gliosis. En glaucoma además se observa excavación progresiva del disco y deformación posterior de la lámina cribosa. Eso explica por qué etiologías distintas pueden compartir una palidez y pérdida en el campo visual. Podemos tener truzas del disco. Aquí tenemos que diferenciar entre pseudonema y edema verdadero. Estos son depósitos calcificados en la cabeza del nervio, con frecuencias bilaterales y suelen asociarse a discos pequeños y densos. El problema es que pueden simular un edema de papila, pueden asociarse a defectos campimétricos y rara vez a eventos isquémicos. Para diferenciar drusas del papiledema tenemos como herramientas el ultrasonido, la autofluorescencia y un OCT que nos van a ser muy útiles. También podemos tener tumores del disco como el melanocitoma. Este es un tumor melanocítico benigno del disco óptico, típicamente muy pigmentado y estable. Puede asociarse a defectos de campo o cambios peripapilares. La conducta habitual es observación con fotografía seriada, OCT y campos visuales. Si hay crecimiento significativo, cambios atípicos o pérdida visual progresiva, se puede ampliar el estudio para descartar melanoma u otras lesiones pigmentadas. También tenemos tumores del nervio, como el glioma pilocítico. El glioma del nervio óptico, con frecuencia es un astrocitoma pilocítico, es más típico en niños y puede asociarse a neurofibromatosis tipo 1. Puede crecer lentamente y manifestarse con proptosis o una disminución visual.
La neuroimagen suele ser bastante diagnóstica, el manejo es individualizado, puede ser observación si es estable y tratamiento oncológico si progresa o compromete el quiasma. También tenemos el meningioma de vaina. Pues como su nombre lo dice, es de la vaina del nervio óptico, se origina en células aracnoideas y suele ocurrir en adultos. Da pérdida visual poco progresiva por la compresión que causa. En imagen puede apreciarse el patrón típico de tram track o rieles de tren. El tratamiento se decide por la progresión. Se puede observar si es estable, radioterapia fraccionada cuando hay deterioro, y la cirugía se reserva para casos seleccionados por el riesgo de empeorar la visión. Muchas gracias.